Nahuel, el apache que había aprendido a sobrevivir entre montañas y llanuras, se mantuvo inmóvil en el umbral de su rancho. La noche había caído sobre el valle con un silencio extraño, apenas roto por el eco de cascos en la distancia. Frente a él, una carreta se alejaba levantando una nube de polvo, como si quisiera borrar la vergüenza que acababa de sembrar. Y allí, en medio de la penumbra, quedó una figura solitaria, Isela Montoya, sentada sobre un viejo bolso de viaje, inmóvil como una estatua abandonada. No había lágrimas en sus ojos, ni rabia en su rostro. Había algo mucho más desconcertante: esperanza. En ese instante, Nahuel comprendió que la burla del pueblo escondía un peligro mayor de lo que cualquiera imaginaba. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El aire de la noche estaba impregnado de polvo y humo de leña. Nahuel no apartaba la vista de Isela, incapaz de comprender por qué no gritaba, por qué no exigía volver a la aldea. Había pasado 15 años evitando ese rostro, y ahora lo tenía a pocos pasos de su puerta, como si el destino hubiera decidido ajustar cuentas de la forma más cruel posible. Los hombres del pueblo habían reído con saña mientras la dejaban allí. Se burlaban de su soledad, de su edad, de su supuesto destino de solterona. Y también se burlaban de él, del apache que había preferido vivir aislado en sus tierras en lugar de rendirse a sus reglas. Lo llamaban salvaje domesticado, un hombre incapaz de formar una familia. Isela, en cambio, permanecía serena. Sus manos descansaban sobre su falda azul, la misma que había usado la última vez que bailaron en la fiesta patronal, antes de que todo se derrumbara. Sus ojos verdes se clavaron en los de Nahuel con una intensidad que lo dejó paralizado. Era como si nunca hubieran existido los años de silencio, las culpas, las mentiras. Nahuel recordó entonces la voz del padre de ella, aquel hombre duro que había envenenado sus corazones con falsedades. Había dicho que Nahuel se acercaba a Isela solo por lástima, que jamás tendría el valor de hacerla su esposa. Y él, joven y orgulloso, no supo luchar. Se apartó, convencido de que el tiempo borraría ese amor. Pero el tiempo, en lugar de borrar, había marcado cicatrices profundas. Ahora, 15 años después, la veía allí, tan frágil y tan firme al mismo tiempo. El eco de los cascos ya se había perdido en el horizonte. No quedaba nadie más que ellos dos, frente a frente, con un pasado enterrado y un presente que amenazaba con explotar. Nahuel respiró hondo, con el corazón golpeándole en el pecho. La decisión era suya: cerrar la puerta y dejarla fuera bajo el desprecio del pueblo, o abrirle un lugar en la vida que había construido a base de soledad y trabajo. Pero antes de que pudiera moverse, fue Isela quien se levantó. Con movimientos lentos, como si cada gesto hubiera sido ensayado durante años, sacudió el polvo de su vestido y levantó su bolso. Caminó hacia él sin prisa, con la serenidad de quien sabe exactamente lo que quiere. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Nahuel pudo oler el jabón de lavanda que ella siempre usaba, el mismo que lo había acompañado en sus recuerdos más dulces. «Nahuel», dijo ella con voz firme, aunque cargada de emoción, «parece que el pueblo ha decidido nuestro destino». Él apretó la mandíbula. «Pudiste negarte. Pudiste hacer que te llevaran de regreso». Una sombra de sonrisa cruzó los labios de Isela. «¿De veras crees que podía?» El silencio entre ambos se volvió insoportable. Entonces ella, sin pedir permiso, cruzó el umbral de la casa.
Actuaba como si ese momento hubiera estado escrito desde siempre, como si las burlas de los hombres fueran apenas el pretexto para cumplir un plan mucho más antiguo. Nahuel se quedó helado en la puerta, con la certeza de que el juego macabro del pueblo estaba apenas comenzando. No se trataba solo de una burla. Había algo más oscuro detrás, algo que amenazaba no solo su honor, sino también sus tierras y su libertad. Y en medio de esa sospecha ardiente, había una verdad aún más peligrosa: el brillo en los ojos de Isela, ese brillo de esperanza que lo ataba a ella con más fuerza que cualquier cadena. El silencio dentro de la casa era tan denso que parecía ahogar el aire. Nahuel cerró la puerta tras de sí, aún incrédulo de que Isela hubiera cruzado ese umbral sin dudar. Ella se detuvo en medio de la sala principal, recorriendo con la mirada cada rincón, como si aquel lugar le perteneciera desde siempre. Con los dedos, rozó la mesa de madera cerca de la ventana, y luego las sillas que aún conservaban las marcas del uso diario. No había sorpresa en su gesto, sino una familiaridad inquietante, como si hubiera memorizado cada detalle desde lejos. «Has cambiado la mesa de sitio», observó sin voltear a verlo. «Ahora recibe la luz de la mañana». Nahuel se estremeció. Ella nunca había entrado en esa casa antes, y aún así hablaba como si conociera la rutina de cada mueble. La duda lo atravesó con fuerza. ¿Cuánto tiempo había pasado vigilando su vida desde la distancia? Él se acercó, intentando disimular la mezcla de rabia y desconcierto. «¿Por qué no estás enojada, Isela? El pueblo te ha tratado como si fueras una carga, un objeto de burla. Deberías estar pidiendo volver, no comportándote como si todo esto fuera natural». Ella lo miró, y por un instante la mujer de 32 años se desvaneció, dejando aparecer la joven de 17 con la que él había bailado bajo las estrellas 15 años atrás. Sus ojos verdes reflejaban una calma casi peligrosa. «Porque yo estuve esperando este momento». Las palabras lo golpearon como un martillo. Nahuel retrocedió un paso, incrédulo. «¿Esperando?» Isela dejó el bolso en el suelo y caminó hacia la ventana. Desde allí se divisaba el valle abierto, las colinas que se extendían hacia el horizonte y los caballos que corrían libres en la distancia. «Cuando me alejaron de ti, no tuve el valor de desafiar a mi padre. Creí sus mentiras. Creí que tú me habías utilizado, que solo me acompañabas por compasión. Me hundí en ese dolor hasta que dejé de ser la joven alegre que todos conocían. Pero una parte de mí se detuvo, su voz tembló. Nunca dejó de creer que había algo más detrás de aquel silencio». Nahuel apretó los puños. Los recuerdos regresaron como cuchillas. Él había querido pedir su mano, pero se había detenido, esperando tener más tierras, más dinero, más dignidad para ofrecer. El padre de Isela había usado esa demora para manipularla, y él, demasiado orgulloso para explicarse, simplemente se apartó. El error lo persiguió en cada amanecer. «Tu padre me engañó a mí también», confesó con voz grave. «Nunca fui a pedirle nada, nunca quise alejarme, pero no supe pelear por ti». Isela giró despacio. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no era de alegría, sino de amarga comprensión. «Ya lo sé, lo descubrí meses después, cuando te vi en la tienda del pueblo. Tu rostro estaba destruido. Ningún hombre que se siente libre después de abandonar a una mujer luce así». Un silencio pesado los envolvió. Afuera, el viento soplaba contra las maderas del rancho. Dentro, el pasado se desplegaba como una herida abierta. Nahuel dio un paso hacia ella, incapaz de contener el impulso. «¿Por qué no viniste entonces? ¿Por qué dejaste que todo ese tiempo nos devorara?»
Los ojos de Isela brillaron con una mezcla de vulnerabilidad y orgullo. Porque tenía miedo. Tenía 18 años y la palabra de mi padre pesaba más que la mía. Y porque el pueblo entero ya me había marcado como solterona. Ir tras de ti habría parecido desesperación. Nahuel la observó en silencio. 15 años de distancia se resumían en aquella confesión. Era un muro que los había mantenido apartados, construido con orgullo, mentiras y miedo. Pero ahora, por primera vez, ese muro mostraba grietas. Ella se acercó un paso, levantando la barbilla con dignidad. He cargado con ese nombre todos estos años, Nahuel, la solterona Montoya. Me compadecían, me ignoraban, me convertían en un fantasma en mi propio pueblo. Pero yo sabía que lo único que quería seguías siendo tú. El corazón de él latía con fuerza descontrolada. La había soñado tantas veces, había imaginado encuentros que nunca sucedieron, y ahora estaba allí, frente a él, no como una víctima, sino como una mujer que había resistido. Nahuel extendió la mano, pero se detuvo antes de tocarla. El recuerdo de las risas del pueblo aún retumbaba en sus oídos. ¿Por qué aceptar su humillación? ¿Por qué permitir que te trajeran aquí como un objeto? Isela se inclinó hacia él, con una determinación que lo dejó sin respuesta. Porque necesitaba una razón legítima para estar aquí, y hoy me la dieron. El silencio volvió a llenar la sala. Nahuel sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Ella había esperado 15 años para este instante. Había soportado la burla y la soledad, y ahora estaba dispuesta a usar incluso la crueldad del pueblo como pretexto para volver a su lado. Los ojos de Isela no temblaban. Había en ellos un plan, una fuerza que él apenas alcanzaba a comprender. La certeza lo atravesó como un relámpago. Esa mujer no había llegado allí para rendirse, sino para reclamar lo que siempre había sido suyo. Nahuel tragó saliva. Afuera, a lo lejos, volvió a escuchar cascos de caballos. El sonido no era casual. Intuyó que aquellos hombres regresaban, quizá para asegurarse de que la burla surtiera efecto. El peligro estaba apenas empezando. Isela, en cambio, se mantuvo tranquila. Se volvió hacia él con una leve sonrisa. Parece que tendremos compañía. ¿Estás listo para mostrarles que no nos han quebrado? Nahuel la miró, comprendiendo que ese instante era solo el principio de algo mayor. La burla del pueblo escondía un propósito más oscuro, y los pasos siguientes revelarían la verdadera magnitud del conflicto. Ella alzó el bolso y lo colocó junto a la pared, como si se preparara a quedarse de manera definitiva. Ya no hay marcha atrás, Nahuel. Ahora el tiempo nos pertenece. Él no respondió. En sus oídos, el galope de los caballos se acercaba con rapidez. El destino, una vez más, golpeaba a su puerta. El sonido de los cascos se detuvo frente al rancho, con una brusquedad que levantó una nube de polvo. Nahuel se tensó de inmediato, su mano buscando instintivamente el rifle colgado sobre la chimenea. A su lado, Isela permanecía erguida, los brazos cruzados con calma fingida, aunque en sus ojos brillaba un destello de alerta. La puerta tembló bajo un golpe seco. ¡Sal, Apache!, gritó una voz cargada de burla. Queremos ver cómo disfrutas a tu nueva esposa. El tono era áspero, como un cuchillo que cortaba el silencio de la noche. Nahuel reconoció de inmediato a don Ramiro, el banquero del pueblo. Tras él se escuchaban las risas de 3 hombres más, cómplices de la humillación. Nahuel abrió la puerta con un gesto lento y calculado. No iba a darles el gusto de verlo intimidado. Su figura alta y firme apareció en el umbral, con la mirada de quien conoce demasiado bien la tierra bajo sus pies y no teme defenderla. Detrás,
Isela lo siguió con pasos tranquilos, colocando una mano ligera en su brazo, como si quisiera dejar claro que no había nada que temer. Los hombres estallaron en carcajadas. «¡Mírala, Ramiro!», dijo uno de ellos. «Parece que hasta está agradecida de estar aquí». La sonrisa de Ramiro era la de un depredador. «¿Sabes por qué te la trajimos, Nahuel? No solo porque nos divierte tu soledad, sino porque queremos ver cómo llevas el peso de alguien que nadie más quiso». Nahuel apretó los puños, pero antes de hablar, Isela se adelantó un paso. Su voz sonó firme y clara en la oscuridad. «Gracias, don Ramiro. Me han dado exactamente lo que deseaba, estar donde siempre debí estar». Los hombres se miraron entre sí, confundidos. No esperaban esa respuesta. Ramiro frunció el ceño. «¿Estás diciendo que esto no es una humillación?». Isela entrelazó su brazo con el de Nahuel y lo miró con un afecto tan convincente que incluso él dudó de si era un acto o una confesión. «Lo que ustedes llaman burla, para mí es un regalo». Las carcajadas se apagaron. Un silencio incómodo reemplazó la burla. Nahuel comprendió de inmediato lo que ella estaba haciendo. Transformar la crueldad en fuerza, convertir la humillación en victoria. Ramiro no se dejó engañar. Se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con malicia. «Esto apenas empieza. El ferrocarril quiere estas tierras. Apache. Has sido testarudo, rechazando las ofertas. Pero ahora, con una boca más que alimentar, quizás cambies de opinión». Nahuel sintió un nudo en el estómago. El verdadero motivo se revelaba al fin. No se trataba solo de burlas. Era una maniobra para presionarlo, debilitarlo y obligarlo a vender. «Mis tierras no están en venta», respondió con voz baja, pero firme. Ramiro sonrió, satisfecho con la confrontación. «Ya veremos cuánto resistes». Los hombres montaron de nuevo sus caballos y se alejaron entre risas forzadas. La amenaza flotaba en el aire, pesada y real. Dentro del rancho, Nahuel cerró la puerta con fuerza. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de un peligro inminente. Isela lo observó en silencio unos segundos, hasta que rompió la tensión con suavidad. «Sabía que esto no era solo un juego. He escuchado rumores en la tienda del pueblo. Hablan del ferrocarril como si fuera la salvación, pero todos sabemos que traerá más poder para unos pocos y ruina para los demás». Nahuel la miró sorprendido. «¿Y aún así aceptaste venir aquí?». Ella sostuvo su mirada, firme. «No vine como víctima, Nahuel. Vine porque sabía que tarde o temprano tendrías que enfrentarte a ellos, y yo no iba a dejar que lo hicieras solo». El peso de esas palabras lo golpeó con una mezcla de alivio y temor. Ella no era la joven vulnerable que había dejado atrás 15 años atrás. Era una mujer endurecida por la soledad, dispuesta a luchar a su lado. «No entiendes lo que arriesgas», susurró él. «Lo entiendo mejor que tú», respondió con calma. «He arriesgado mi vida entera esperando este momento». El fuego de la chimenea crepitaba, iluminando sus rostros. Nahuel se dio cuenta de que la lucha no sería únicamente por sus tierras, sino también por el honor y la dignidad de ambos. Afuera, el viento silbaba como un presagio. Se dejó caer en una silla, frotándose las sienes. El cansancio de años de resistencia parecía acumularse de golpe. «No se detendrán, Isela. Buscarán cada debilidad. Y ahora creen que tú lo eres». Ella se inclinó hacia él, apoyando su mano sobre la suya. «Entonces, demuéstrales lo contrario». Por primera vez en mucho tiempo, Nahuel permitió que una chispa de esperanza se filtrara en su interior. Tal vez no estaba solo en esa lucha. A lo lejos, un nuevo relincho de caballos rompió el silencio. Esta vez no era el grupo de Ramiro.
sino un galope rápido y solitario que se aproximaba con urgencia. Nahuel se puso de pie de inmediato, su cuerpo en tensión. Cuando la figura del joven Mateo apareció en la entrada, jadeante y con el rostro pálido, supieron que la amenaza no era una posibilidad distante, sino una realidad que se acercaba con la fuerza de una tormenta. «Vengo a advertirles», dijo el muchacho, con la voz entrecortada. «Mi padre y Ramiro planean algo más que palabras. Esta noche planean prender fuego a este lugar». El corazón de Nahuel golpeó con furia en su pecho, mientras los ojos de Isela brillaban con un destello de desafío. El peligro ya no era una sombra, se había materializado en forma de fuego y traición. El rostro de Mateo aún estaba cubierto de sudor y polvo cuando cruzó el umbral del rancho. Apenas podía mantener la respiración, como si hubiera cabalgado sin detenerse desde el pueblo. Sus ojos, oscuros y llenos de miedo, se movían de Nahuel a Isela, buscando una reacción, una señal de que lo que estaba diciendo no caía en oídos sordos. «No es solo un rumor», dijo con voz entrecortada. «Escuché a mi padre y a Ramiro hablar en la cantina. Han reunido hombres, llevan alcohol y antorchas. Quieren que esta tierra arda antes del amanecer». Nahuel sintió un nudo apretarse en el pecho. La idea de perder lo que había construido con años de sacrificio era insoportable, pero peor aún era imaginar a Isela atrapada en medio de un incendio provocado por el odio. Se obligó a mantener la calma. «¿Cuántos son?», preguntó con firmeza. «Al menos una docena», respondió Mateo. «No todos están convencidos, pero Ramiro los emborracha y los enciende con promesas de dinero del ferrocarril. Quieren verte derrotado, quieren obligarte a vender». Isela se adelantó. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y determinación. «¿Y tú? ¿Qué haces aquí, Mateo? Si tu padre forma parte de ellos, ¿por qué arriesgarte?» El joven tragó saliva. «Porque no puedo quedarme callado. He visto cómo hablan de usted, señorita Montoya, como si fuera mercancía, como si no valiera nada. Mi madre siempre decía que usted merecía más. Y...» bajó la mirada. «Porque sé que lo que planean es injusto». Nahuel colocó una mano pesada sobre su hombro, sintiendo el temblor en el cuerpo del muchacho. «Hiciste bien en venir, pero tu aviso nos deja poco tiempo». El silencio en la sala fue roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Afuera, la noche parecía contener la respiración. Isela dio un paso hacia la ventana y miró el valle oscuro. Luego volvió a ellos con una claridad que sorprendió incluso a Nahuel. «No podemos enfrentarnos a tantos solos. Necesitamos aliados, necesitamos la ley». Mateo asintió con rapidez. «El sheriff Wade está en Piedra Ridge. Si cabalgo sin detenerme, podría llegar antes del amanecer». Nahuel reflexionó un instante, evaluando riesgos y posibilidades. «Hazlo. Ve al sheriff y cuéntale todo lo que escuchaste. No olvides mencionar nombres. Y luego ve a la oficina del telégrafo. Envía un mensaje a la sede del ferrocarril en Denver. Diles que sus representantes aquí usan amenazas y fuego para forzar ventas. No querrán que su reputación se manche con esas prácticas». Mateo levantó la cabeza, con un brillo de determinación. «Haré todo lo que pueda». Isela se acercó al joven y le tomó la mano con gesto maternal. «Ten cuidado, hijo. El valor se mide tanto por las batallas que enfrentamos como por la vida que cuidamos». El muchacho asintió, conmovido, y salió de la casa. Sus pasos resonaron en el suelo de madera, y poco después el galope de su caballo se perdió en la noche. Dentro, Nahuel e Isela se quedaron solos otra vez. La tensión crecía como un fuego invisible. «No me gusta involucrar a un chico en esto»,
murmuró Nahuel. Isela se giró hacia él, con expresión dura pero serena. Ya está involucrado desde el momento en que su padre eligió el camino equivocado. Mateo tomó su decisión, igual que nosotros debemos tomar la nuestra. Nahuel respiró hondo, sus ojos recorriendo las paredes de su casa, los muebles sencillos, el techo que había levantado con sus propias manos. Todo lo que tenía podía, pero cuando miró a Isela, comprendió que lo que más temía perder no era la madera ni las tierras, sino la segunda oportunidad que el destino les había entregado. Ella pareció leerle los pensamientos. No dejaremos que nos destruyan. Si vienen, los enfrentaremos juntos. Él asintió, y por primera vez desde que la vio en la puerta horas atrás, sintió que no cargaba el peso en soledad. Pasaron los minutos en silencio, preparando lo que podían. Nahuel revisó su rifle, mientras Isela reforzaba ventanas y puertas con maderas viejas. Ella trabajaba con destreza, sin una queja, como si cada clavo fuera un golpe contra las burlas que la habían perseguido tantos años. «Nunca te imaginé así», admitió Nahuel, mirándola mientras ella aseguraba la entrada trasera. «Siempre recordé a la joven que reía en la fiesta, no a esta mujer que clava maderas como si estuviera construyendo una fortaleza». Isela sonrió levemente. «La vida me obligó a aprender. La soledad no me quebró, Nahuel. Me hizo más fuerte». El silencio volvió a caer, pero esta vez no era de desesperación, sino de resistencia. Afuera, el viento soplaba con un aullido inquietante, como si trajera consigo la sombra de lo que estaba por llegar. De pronto, el relincho de un caballo interrumpió la calma. Nahuel se tensó, pero esta vez no eran varios cascos, sino uno solo. Se asomó por la ventana. Un viajero solitario cruzaba el valle en dirección contraria, probablemente un campesino regresando tarde a su hogar. El recordatorio de la normalidad era casi cruel, porque para ellos la noche apenas comenzaba. Isela se sentó frente al fuego, sus manos entrelazadas sobre las rodillas. «¿Sabes lo que pienso? Que esta burla que intentaron hacerme es lo que nos devolvió la vida. Pero temo que quieran cobrarse ese destino con sangre». Nahuel se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con fuerza. «Que lo intenten. No encontrarán a un apache rendido, ni a una mujer derrotada». El fuego iluminaba sus rostros, proyectando sombras largas contra las paredes. Afuera, la luna comenzaba a ocultarse tras las nubes, como si tampoco quisiera presenciar lo que vendría. Sabían que la noche sería larga. Sabían que el peligro se acercaba con pasos firmes. Pero en ese instante, al mirarse mutuamente, también comprendieron que el lazo que los unía era más fuerte que cualquier amenaza. La chispa de esperanza se había convertido en llama, y esa llama estaría lista para enfrentar la oscuridad. La medianoche cayó sobre el valle con un silencio extraño, un silencio que parecía contener la respiración del mundo. Nahuel se mantuvo de pie junto a la ventana, observando la línea oscura de las colinas. Cada crujido del viento entre los árboles lo hacía tensarse, convencido de que pronto aparecerían los jinetes. Detrás de él, Isela avivaba el fuego de la chimenea, no para calentarse, sino para mantener la claridad dentro de la casa. Sus sombras se alargaban sobre las paredes, como dos centinelas aguardando el asalto inevitable. «Vendrán ebrios», dijo Nahuel en voz baja, como si hablara consigo mismo. «El alcohol les dará valor, pero también los hará imprudentes». Isela levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con determinación. «Entonces será nuestra ventaja. Los imprudentes siempre revelan sus puntos débiles». Nahuel la miró con asombro. Nunca imaginó que la joven a quien había amado con ternura 15 años atrás
Se convertiría en la mujer que planeaba a su lado la defensa de un rancho amenazado. Había fuerza en cada gesto suyo, y también una calma que lo sostenía más de lo que él quería admitir. Un sonido distante interrumpió sus pensamientos. El eco de risas y voces ásperas se mezcló con el galope de varios caballos. Isela se acercó a la ventana, apartando apenas la cortina. Vio destellos de antorchas balanceándose en la oscuridad. «Es ahora», susurró. Nahuel asintió, apretando con firmeza el rifle que sostenía en sus manos. Los jinetes se acercaron lentamente, como una manada que olfatea a su presa antes de atacar. Frente al grupo, inconfundible con su sombrero ancho y su porte arrogante, cabalgaba don Ramiro. Su voz, amplificada por la noche, resonó hasta el interior de la casa. Apache!», gritó con desprecio. «Sal y enfréntanos como hombre, o haremos que tu rancho arda hasta los cimientos». Las risas de los hombres lo acompañaron como un coro macabro. Nahuel apretó los dientes, conteniendo la rabia. No debía precipitarse. Cada movimiento debía ser calculado. Isela dio un paso hacia él y puso una mano sobre su brazo. «Recuerda lo que dijimos. No les des la satisfacción de verte temblar». El contacto de su mano lo tranquilizó. Inspiró profundo y abrió la puerta. La luz de la chimenea iluminó su figura cuando salió al porche, con la espalda recta y el rifle descansando sobre su hombro. A su lado, Isela lo acompañó sin vacilar, su rostro sereno, su postura orgullosa. Los hombres vacilaron un instante, sorprendidos al ver a la mujer tan firme junto a él. Ramiro frunció el ceño, como si no comprendiera por qué la supuesta víctima de su burla estaba allí con la frente en alto. «¿De qué te ríes, Ramiro?», preguntó Nahuel con voz grave. «¿De traer fuego contra dos personas desarmadas o de vender tu honor al ferrocarril?» El banquero soltó una carcajada amarga. «Honor no da de comer, Apache. El ferrocarril paga en oro. Y tú no sabes qué hacer con tus tierras. Yo sí». Uno de los hombres levantó su antorcha, pero Ramiro levantó una mano para detenerlo. «Aún no», ordenó. «Quiero escuchar cómo suplica». Isela dio un paso adelante antes de que Nahuel respondiera. Su voz, clara y firme, atravesó la oscuridad. «Si buscan humillarme, han perdido su tiempo. Ya no soy la muchacha asustada de hace 15 años. Soy la mujer que eligió estar aquí, y no me iré». El silencio se extendió entre los hombres. La convicción de su tono los desconcertó más que cualquier amenaza. Ramiro apretó los labios, y en sus ojos brilló la rabia. «Entonces arderán juntos». En ese instante, un disparo seco cortó el aire. No provenía del rancho, sino de la colina cercana. Una de las antorchas cayó al suelo, apagándose entre las piedras. Los hombres gritaron sorprendidos, buscando cobertura. Nahuel aprovechó la confusión. «¡Al suelo, Isela!», ordenó, cubriéndola con su cuerpo mientras apuntaba el rifle hacia el cielo, disparando un tiro de advertencia. El eco retumbó en el valle. Los caballos se agitaron y dos de los hombres casi cayeron de sus monturas. Ramiro maldijo, intentando recuperar el control. Isela, desde el suelo, lo miró con los ojos encendidos. «Ese disparo vino de arriba, Nahuel. No estamos solos». Él comprendió de inmediato. Mateo debía estar cerca, quizá vigilando, quizá intentando ayudar de una manera más arriesgada de lo que habían planeado. Ramiro levantó su voz otra vez, furioso. «¿Crees que un par de disparos detendrán al ferrocarril? No tienes idea de lo que se viene. Esta noche es solo el principio». Nahuel lo miró fijamente, con la respiración agitada pero el pulso firme. «El principio sí, pero no de tu victoria, Ramiro, sino de tu caída». Los hombres dudaban, nerviosos.
El alcohol que los había envalentonado se convertía ahora en un obstáculo. Algunos retrocedieron, murmurando entre sí. Ramiro los fulminó con la mirada, intentando retener el control. Isela se levantó despacio, sacudiendo el polvo de su vestido. Su voz volvió a sonar firme, como un martillo contra el hierro. ¿No lo entiendes, Ramiro? Cada burla, cada amenaza, solo nos ha hecho más fuertes. No nos rendiremos. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier disparo. Los hombres bajaron la mirada, incómodos. La figura de Ramiro, que hasta entonces había sido símbolo de poder, comenzaba a resquebrajarse. Finalmente, con un gesto de rabia, Ramiro tiró su antorcha al suelo y dio media vuelta. «¡Esto no termina aquí!», gruñó, montando de nuevo. «Tendrán lo que se merecen». Los demás lo siguieron, algunos cabizbajos, otros aún murmurando. El sonido de los cascos se fue perdiendo en la distancia, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Nahuel bajó el rifle y exhaló con fuerza. Isela se acercó a él y apoyó la frente en su hombro. «Lo logramos, por ahora». Él rodeó sus hombros con un brazo, pero no pudo relajarse del todo. Sabía que aquello era apenas una batalla en una guerra más larga. El ferrocarril, el dinero, el odio del pueblo. Todo seguía allí, esperando el momento de volver a golpear. Isela, sin embargo, sonrió con serenidad. La diferencia es que esta vez no estás solo. Nahuel la miró y comprendió que tenía razón. Ya no era el hombre aislado que se creía dueño de un rancho y nada más. Ahora tenía a Isela, y juntos podían resistir. A lo lejos, en la colina, una sombra se movió. Era Mateo, bajando de su caballo, acercándose con cautela. Su regreso traería noticias que podían cambiar el rumbo de todo. La madrugada se abrió paso lentamente, tiñendo el horizonte con un resplandor gris que apenas disipaba la tensión de la noche anterior. El rancho de Nahuel seguía en pie, intacto, pero el aire estaba cargado de una calma engañosa, como si la tormenta hubiese hecho una pausa para cobrar más fuerza. Nahuel salió al porche con el rifle aún en la mano, observando el valle que se extendía silencioso, hasta que el trote cansado de un caballo rompió aquella quietud. Era Mateo. El joven descendió de la colina con el rostro marcado por el cansancio, pero con los ojos encendidos por una determinación que no había mostrado antes. Cuando desmontó, apenas pudo sostenerse. Nahuel lo sujetó por el brazo y lo guió al interior, mientras Isela le ofrecía agua. «Lo lograste», dijo Nahuel, con voz grave pero agradecida. Mateo bebió con avidez y asintió. «Hablé con el sheriff Wade. No me prometió nada inmediato, pero tomará en serio la denuncia. También envié el telegrama a Denver, aunque no sé si llegará a tiempo. El ferrocarril puede que intente encubrirlo». Isela apoyó suavemente una mano en el hombro del muchacho. «Hiciste más de lo que muchos adultos en este pueblo se habrían atrevido. Tu valentía no será olvidada». El joven bajó la mirada, ruborizado, pero luego la alzó con súbita seriedad. «Mi padre estaba entre los hombres que vinieron anoche. Lo vi con mis propios ojos. Si Wade los arresta, él estará entre ellos». El silencio cayó como una losa sobre la sala. Nahuel comprendía el peso de esas palabras. El hijo había traicionado a su padre por justicia, una herida que no sanaría fácilmente. «Elegiste lo correcto», dijo finalmente, apretándole el hombro con fuerza. «Y lo correcto siempre deja cicatrices, Mateo». El joven asintió, aunque las lágrimas contenidas le nublaban los ojos. Isela rompió la tensión, su voz clara como un golpe de campana. «Anoche solo fue un aviso. Ramiro no descansará hasta quebrarnos. Tenemos que adelantarnos». Nahuel la miró con curiosidad. «¿Qué sugieres?». Ella se levantó, caminó hacia la ventana
y señaló las tierras que se extendían más allá del rancho. Si piensan que soy tu debilidad, debemos mostrarles que soy tu fuerza. Tengo dinero guardado, suficiente para invertir en estas tierras. Quiero convertirme en tu socia legítima. Nahuel frunció el ceño, sorprendido por la decisión. Isela, no tienes por qué... Sí tengo, lo interrumpió con firmeza. He esperado 15 años por un motivo para quedarme, y si ese motivo ahora es luchar contigo, entonces lo daré todo. El silencio se llenó con el crepitar de la chimenea. Nahuel se acercó despacio, hasta quedar frente a ella. La dureza de su voz se suavizó. ¿Entiendes lo que significa? Si haces esto, serás el blanco de su odio tanto como yo. Isela sostuvo su mirada sin titubear. Ya lo soy. Mateo los observaba en silencio, comprendiendo que estaba presenciando un pacto mucho más fuerte que cualquier alianza comercial. Era el renacer de un amor que ni el tiempo ni las mentiras habían destruido. Nahuel tomó aire y asintió. Entonces lo haremos juntos, pero necesitamos más que dinero. Necesitamos una estrategia. Mateo levantó la cabeza. El pueblo está dividido. Muchos respetan a Ramiro, pero otros están cansados de su codicia. Si logran ver que no tienes miedo, algunos se pondrán de tu lado. Nahuel meditó sus palabras. Tenía razón. La autoridad de Ramiro se sostenía por el miedo y las apariencias. Si lograban exponerlo, su poder se desmoronaría. Hay una feria en el pueblo dentro de 3 días, añadió Mateo. Será el lugar perfecto para mostrar que ustedes no se esconden. Isela sonrió con un brillo desafiante en los ojos. Entonces iremos juntos, como lo que somos, una pareja unida, no una burla. Nahuel sintió cómo esas palabras le devolvían la fuerza. Tal vez esa feria sería el escenario donde el pueblo entero comprendería que la solterona y el apache solitario ya no eran víctimas, sino aliados invencibles. El día avanzó entre preparativos silenciosos. Nahuel revisó las cercas, arregló las puertas, mientras Isela organizaba las cuentas y hacía inventario de lo que tenían. Trabajaban como si siempre lo hubieran hecho, con una armonía que sorprendía incluso a ellos mismos. Al caer la tarde, mientras el sol teñía el valle de tonos rojizos, Nahuel se detuvo a observarla. Ella levantaba una cesta con movimientos firmes, sin quejarse del cansancio. No era la joven frágil que había dejado atrás, sino una mujer fuerte, capaz de sostenerlo a él y a la tierra que compartían. Se acercó y tomó su mano, cubriéndola con la suya. Hace 15 años debí luchar por ti. No lo hice, y me arrepentí cada día, pero ahora no volveré a cometer el mismo error. Isela lo miró, y en sus ojos se encendió una chispa de ternura que lo atravesó por completo. Entonces, no hablemos más de arrepentimientos. Hablemos de lo que viene. La noche cayó otra vez sobre el rancho, y aunque el peligro aún rondaba, en su interior reinaba una paz distinta, la de 2 almas que finalmente se encontraban. Pero en la oscuridad, más allá del valle, Ramiro tramaba su próximo movimiento. Y lo que planeaba no era solo un ataque al rancho, sino un golpe directo contra la dignidad de Nahuel e Isela frente a todo el pueblo. La feria del pueblo amaneció con un bullicio inusual. Los puestos de frutas, pan dulce y tejidos llenaban la plaza, y los niños corrían entre los juegos improvisados, mientras los músicos afinaban sus guitarras. Era un día que debería haber estado marcado solo por la celebración, pero en el aire flotaba una tensión invisible. Todos sabían que Ramiro y sus hombres aprovecharían la ocasión para reafirmar su poder y ridiculizar a Nahuel y a Isela frente a todos. Nahuel llegó temprano con Isela, caminando a su lado con la frente erguida.
Los murmullos no se hicieron esperar. Algunos los miraban con curiosidad, otros con burla y unos pocos con respeto contenido. Isela sostenía una cesta de telas que había traído para vender. Cada paso suyo irradiaba dignidad. Nahuel, con su porte apache, destacaba entre los demás, y eso bastaba para atraer todas las miradas. «No olvides», murmuró Isela mientras avanzaban. «No se trata de pelear, sino de mostrar que estamos juntos». Él asintió, aunque sus ojos no dejaban de buscar cualquier señal de amenaza. A media mañana, el bullicio de la feria se interrumpió cuando don Ramiro apareció montado en su caballo, rodeado de sus cómplices. El murmullo se transformó en un silencio expectante. El banquero descendió con lentitud, luciendo una sonrisa cruel. «Miren quiénes vinieron», anunció con voz alta para que todos lo escucharan. El apache solitario y la solterona agradecida. ¡Qué espectáculo tan curioso! Las risas de algunos rompieron el silencio, pero no fueron tan numerosas como Ramiro esperaba. Isela se adelantó con calma y colocó su cesta en una mesa cercana. Luego, con una serenidad que desarmaba, levantó la voz. «Qué extraño que lo llames espectáculo, Ramiro. Pensé que las ferias eran para celebrar la vida y el trabajo, no para humillar». Su tono sorprendió a la multitud. Algunos bajaron la vista, avergonzados de haberse reído. Nahuel la observó con orgullo. En su voz había más fuerza que en cualquier arma. Ramiro se acercó. Sus ojos chispeaban de odio. «No te equivoques, Isela. Nadie aquí olvida que te quedaste sola todos estos años. ¿Y ahora pretendes ser socia de este apache?» Ella lo miró fijamente, sin pestañear. «No lo pretendo, lo soy». El murmullo volvió a recorrer la plaza. Aquellas palabras eran más poderosas que cualquier desafío. Nahuel dio un paso al frente y tomó la mano de Isela frente a todos. «Ella es mi compañera», declaró con voz firme, «y quien se burle de ella, se burla de mí». El silencio se hizo aún más denso. Los ojos de la multitud se movían entre ellos y Ramiro, esperando su reacción. El banquero soltó una carcajada forzada. «Entonces serán dos los que caigan cuando el ferrocarril reclame estas tierras». Nahuel apretó los dientes, pero antes de responder, una voz joven se alzó entre la multitud. Mateo emergió, caminando con paso decidido. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y resolución. «Basta, Ramiro», dijo en voz clara, que resonó más fuerte de lo que esperaba. «Todos saben que lo que haces no es por el bien del pueblo, sino por tu propio bolsillo». Un murmullo de sorpresa recorrió la plaza. El hijo de uno de los hombres de Ramiro lo estaba desafiando públicamente. Ramiro giró hacia él, furioso. «¿Qué dices, muchacho? ¿Te atreves a levantar la voz contra tu padre y contra mí?» Mateo tragó saliva, pero no retrocedió. «Mi padre me enseñó a respetar la verdad, aunque ahora haya olvidado lo que significa. Tú quieres que Nahuel venda sus tierras para llenarte los bolsillos y arrastras a otros contigo. Pero todos aquí saben que sin esas tierras, el valle perderá más de lo que ganará». Algunos hombres en la multitud asintieron en silencio. El dominio de Ramiro se resquebrajaba ante sus ojos. Ramiro dio un paso hacia Mateo, la rabia en cada línea de su rostro. «Eres un traidor». Nahuel intervino, situándose entre ellos. «No, es valiente, más de lo que tú jamás serás». El ambiente estaba cargado de electricidad. Los ojos de todos estaban fijos en aquella confrontación. Isela dio el último golpe, levantando la voz con una claridad que atravesó la plaza. «Ramiro habla de progreso, pero solo piensa en oro. Yo vendí todo lo que tenía, mi casa, mis bienes, para invertir en este rancho y en este valle. Estoy aquí para construir,
no para destruir. ¿Quién de ustedes puede decir lo mismo? El silencio que siguió fue abrumador. La multitud comenzó a murmurar, esta vez no con burla, sino con respeto. Por primera vez en años, la figura de Isela dejaba de ser motivo de risa para convertirse en ejemplo de coraje. Ramiro, viendo cómo la situación se le escapaba de las manos, apretó los puños y retrocedió un paso. «Esto no ha terminado», gruñó. «Si creen que pueden vencer al ferrocarril con discursos, están más locos de lo que pensé». Montó en su caballo y se alejó, dejando tras de sí una estela de tensión. Sus hombres lo siguieron, algunos con el rostro desencajado, otros con la mirada baja, conscientes de que la gente ya no los veía con la misma admiración. Cuando el polvo de los cascos se disipó, la plaza volvió a llenarse de murmullos. Esta vez eran diferentes. Palabras de apoyo, de sorpresa, incluso de admiración hacia Isela y Nahuel. Mateo, aún temblando, se acercó a ellos. «No sé qué pasará ahora, pero no me arrepiento». Nahuel puso una mano firme en su hombro. «Acabas de dar un paso que pocos se atreven a dar. Pase lo que pase, no volverás a estar solo». Isela miró alrededor y vio cómo algunas mujeres del pueblo la observaban con una mezcla de respeto y envidia contenida. Por primera vez en 15 años, no era la solterona, sino la mujer que había plantado cara al hombre más temido de la región. La feria continuó, pero bajo una luz distinta. Lo que había comenzado como una oportunidad para la humillación, terminó convirtiéndose en una victoria silenciosa. Sin embargo, tanto Nahuel como Isela sabían que aquello era solo un respiro. Ramiro no aceptaría la derrota fácilmente. Al caer la tarde, mientras recogían la cesta y se disponían a volver al rancho, Nahuel vio el horizonte oscurecido por nubes pesadas. Era un presagio claro. La tormenta aún no había pasado, y lo que se avecinaba sería mucho más peligroso que las burlas o los gritos en una plaza. La noche cayó sobre el valle con un aire espeso, cargado de presagios. En el rancho de Nahuel, las lámparas fueron apagadas una a una, para evitar convertirse en blanco fácil. La oscuridad envolvía la casa, pero en el interior había movimiento, voces bajas y el crujir de madera al ser reforzada. Nahuel, con el rostro endurecido por la tensión, colocaba tablas en las ventanas mientras Isela preparaba agua y mantas, consciente de que aquella noche podía transformarse en una batalla. Mateo, aún joven, pero ya con la mirada marcada por la decisión, terminaba de amarrar los caballos en un corral trasero. Había insistido en quedarse. «Si huyen, lo harán por mí», dijo, con un orgullo que apenas lograba ocultar su miedo. «Yo conozco la forma en que mi padre y los otros se mueven. Puedo anticiparles». Nahuel lo observó en silencio unos segundos antes de asentir. Sabía que aquella noche no podían darse el lujo de rechazar ayuda. El silencio afuera era inquietante. El viento corría abajo, levantando polvo que golpeaba las paredes como si fueran pequeños dedos advirtiendo de lo inevitable. Desde la colina cercana, una figura apareció de pronto. Un campesino que traía noticias. Golpeó suavemente en la puerta, y Nahuel salió a recibirlo. «Los vi reunidos en la cantina», murmuró el hombre, con voz cargada de urgencia. «Son muchos, más de los que imaginábamos. Hablan de fuego, de disparos, de no dejarles nada. Ramiro está dispuesto a todo». El campesino no quiso aceptar recompensa. Simplemente se marchó, dejando tras de sí una certeza amarga. El ataque era inminente. Isela se acercó a Nahuel, sosteniéndole la mirada. «Si nos quedamos esperando, nos tomarán desprevenidos. Necesitamos mostrar que no somos presas, sino defensores de nuestra tierra».
¿Quieres enfrentarte a una docena de hombres armados?, preguntó él, con un tono más de advertencia que de reproche. Quiero demostrar que no pueden intimidarnos, replicó Isela, con firmeza. Si retrocedemos esta noche, habrán ganado antes de pelear. El silencio de Nahuel fue suficiente respuesta. Sabía que tenía razón. Pasaron horas preparando. Revisaron armas, afilaron cuchillos, colocaron cubos de agua por si las antorchas llegaban a las paredes de madera. Nahuel enseñó a Mateo a cargar y disparar con calma, no con prisa. El muchacho asentía en silencio, absorbiendo cada palabra como si fueran órdenes sagradas. Mientras tanto, Isela se encargaba de algo más silencioso: la moral. Preparaba café fuerte, hablaba en voz baja para mantener el ánimo, y cada vez que la mirada de Nahuel se perdía en la oscuridad, ella se acercaba, tocándole el brazo o el hombro, recordándole que no estaba solo. A medianoche, el eco de cascos rompió la calma. No era un galope desorganizado, sino el paso firme de un grupo numeroso. Las antorchas aparecieron como estrellas rojas en la colina, descendiendo lentamente hacia el rancho. Mateo se tensó, el miedo evidente en sus manos que temblaban ligeramente sobre el rifle. Son más de 10, tal vez 15. Nahuel colocó una mano firme sobre su hombro. Respira. Recuerda, no dispares hasta que sea necesario. Las figuras se acercaban, y pronto la voz de Ramiro se alzó, potente y cargada de desprecio. «Sal, Apache, sal y entrégate. Esta tierra ya no te pertenece». Los hombres rieron y gritaron, avanzando en formación, convencidos de que el miedo abriría la puerta antes que sus antorchas. Dentro de la casa, Isela se levantó con calma. Sus ojos brillaban a la luz tenue de la chimenea. Si creen que pueden asustarnos, se equivocan. Esta es nuestra tierra, Nahuel. Esta es nuestra vida. Él la miró y asintió, sintiendo una fuerza renovada en su pecho. Los pasos afuera se hicieron más ruidosos, el crujido de la madera bajo las botas, el resoplido de los caballos. Las antorchas iluminaron las paredes, proyectando sombras como lenguas de fuego. Nahuel tomó posición junto a la ventana, Isela cerca de la puerta, y Mateo en el segundo cuarto, vigilando el costado del rancho. La tensión era insoportable, cada segundo parecía estirarse. Finalmente, Ramiro gritó con furia: «¡Si no sales, prenderemos fuego a todo!». Un silencio breve siguió a sus palabras, roto solo por el viento. Entonces Nahuel respondió, con una voz tan firme que atravesó la noche: «Inténtalo, Ramiro, pero recuerda, el fuego quema en ambas direcciones». La multitud vaciló un instante. Algunos hombres intercambiaron miradas nerviosas. No esperaban encontrar resistencia, mucho menos una resistencia tan firme. Ramiro, furioso, levantó la antorcha. «¡Háganlo!». En ese preciso momento, un disparo resonó desde la colina. No venía del rancho, sino de más arriba. El sheriff Wade y 2 de sus hombres aparecieron, descendiendo con rifles preparados. El eco del disparo hizo que varios hombres soltaran sus antorchas al suelo, retrocediendo con el corazón golpeando. Mateo, desde dentro, gritó con alivio: «¡El sheriff! ¡Lo logró!». Isela exhaló profundamente, pero sus ojos permanecían firmes en la puerta. Nahuel sabía que la noche aún no había terminado. El enfrentamiento acababa de empezar, y lo que estaba en juego no era solo el rancho, sino la dignidad de todos los que habían sido humillados por demasiado tiempo. El estampido del disparo del sheriff Wade resonó en todo el valle, rompiendo la noche como un trueno. Los hombres de Ramiro se sobresaltaron. Algunos retrocedieron instintivamente. Otros apretaron las antorchas con las manos temblorosas. El resplandor del fuego titilaba en sus rostros sudorosos, revelando más miedo que rabia.
Desde la colina, Wade descendió con 2 de sus ayudantes, los rifles listos y las voces firmes. «¡Bajen esas antorchas ahora mismo!», tronó el sheriff. «Esta no es una guerra, es un crimen». Ramiro giró con los ojos inyectados de ira. «No tienes jurisdicción aquí, Wade. Esto es asunto del pueblo y sus tierras». «Esto es asunto de la ley», replicó el sheriff, apuntándole con calma. «Y la ley no permite incendiar casas ni forzar ventas con amenazas». Nahuel, desde el porche, se adelantó con paso firme. El rifle descansaba en sus manos, pero no lo levantó. Su sola presencia, alta y erguida bajo la luz de las antorchas, imponía respeto. A su lado, Isela lo acompañaba con la frente alta, sus ojos verdes centelleando con una valentía que muchos nunca le habían visto. «Basta, Ramiro», dijo Nahuel. Su voz grave resonó en la noche. «Has usado al pueblo, lo has manipulado, pero aquí se termina». Un murmullo recorrió a los hombres. Varios bajaron la mirada, dudando por primera vez en obedecer. Ramiro, furioso, intentó recuperar el control. «No se dejen engañar. Este apache y esa mujer no valen nada. El ferrocarril nos hará ricos a todos». Isela dio un paso adelante. Su voz clara y fuerte cortó el aire. «¿Ricos o esclavos de tu codicia? Yo vendí todo lo que tenía, mi casa, mi herencia, para invertir en este valle. No por oro, sino por dignidad. ¿Cuántos de ustedes podrán decir lo mismo cuando él se quede con todo?». Las palabras golpearon como látigos. Varias mujeres del pueblo, que observaban desde la distancia, asintieron en silencio. Los hombres que sostenían las antorchas comenzaron a soltar sus brazos, incómodos bajo esas miradas. El sheriff aprovechó la vacilación. «Escuchen a su conciencia. Esto no es justicia, es crimen, y quienes lo sigan cargarán con la vergüenza de ser ladrones de fuego». En ese momento, Mateo salió del rancho, sosteniendo su rifle con las manos temblorosas, pero la voz firme. «Mi padre está entre ustedes», dijo mirando al grupo. «Y aún así, no puedo callar. Esto no es lo que me enseñó». El silencio fue absoluto. Los ojos de los hombres se movieron de Ramiro a Mateo, y luego a Nahuel e Isela, viendo en ellos no debilidad, sino determinación. Ramiro rugió de rabia. «¡Calla, mocoso ingrato! No sabes nada de sacrificio». Se lanzó hacia Mateo, pero Nahuel dio un paso en medio, su rifle apuntando directamente al suelo, pero su mirada fija como acero. «No volverás a tocar a este muchacho». Wade levantó la voz. «Ramiro, basta. Estás arrestado por incitación a la violencia, amenazas y conspiración». El banquero palideció. Por un instante, la arrogancia se quebró en su rostro. Los hombres que lo acompañaban comenzaron a retroceder, dejando caer las antorchas apagadas al suelo. El fuego se extinguió en la tierra húmeda, como si la propia noche quisiera poner fin a la locura. «¡No pueden arrestarme!», gritó Ramiro desesperado. «El ferrocarril me respalda». El sheriff lo miró con calma gélida. «Veremos qué dice el ferrocarril cuando reciba el telegrama de Denver. Nadie quiere que su nombre quede manchado con crímenes como este». Uno de los ayudantes esposó a Ramiro mientras él forcejeaba inútilmente. Sus gritos se ahogaron en la noche, sustituidos por el murmullo creciente de la multitud que empezaba a reunirse alrededor. Isela respiró hondo, con las manos temblorosas, y miró a Nahuel. «¿De verdad terminó?». Él negó lentamente con la cabeza. «No todavía. Ramiro caerá, pero el ferrocarril seguirá ahí. Tendremos que negociar, y hacerlo de pie, no de rodillas». Wade se acercó a ellos, con el gesto severo pero honesto. «Han resistido con dignidad, y el pueblo ha visto quién tiene el valor de enfrentar la injusticia. Eso valdrá más que cualquier amenaza».
Isela tomó la mano de Nahuel y la apretó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no eran víctimas de la burla ni del desprecio, sino protagonistas de un nuevo comienzo. Mateo, aún con el corazón acelerado, los miró con ojos llenos de esperanza. Si ustedes no se rinden, yo tampoco lo haré. La noche terminó con la imagen de Ramiro siendo llevado bajo custodia, sus gritos perdiéndose en la oscuridad. El rancho seguía en pie, las tierras seguían suyas, pero más importante aún, la dignidad de Nahuel e Isela había quedado intacta. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo, los tres se sentaron frente al fuego apagado, agotados pero en paz. Afuera, el valle se despertaba con un silencio renovado, como si reconociera que había sido testigo de algo más grande que una simple confrontación, el inicio de una vida nueva. El amanecer bañaba el valle con tonos dorados cuando los preparativos comenzaron. No era un día cualquiera. Después de tantos años de silencio, de burlas y de luchas, Nahuel e Isela habían decidido unir sus vidas ante la mirada de todos. La noticia de la boda se había extendido como el viento, y los habitantes del pueblo, curiosos y expectantes, se congregaron en el claro frente al rancho. El lugar había sido adornado con sencillez, pero con una belleza profunda. Flores silvestres recogidas por mujeres del pueblo colgaban de arcos de madera. Una manta tejida por manos apaches se extendía sobre el suelo, y un altar sencillo se erguía en el centro, construido con piedras y ramas recogidas del mismo valle que había sido testigo de su amor. Isela apareció primero, vestida con un traje blanco bordado a mano, mezcla de tradición mexicana y apache. Sobre su cabeza llevaba una corona de flores que la hacía parecer la encarnación misma de la esperanza. A su lado, unas mujeres mayores murmuraban bendiciones, tocándole suavemente los hombros como si quisieran transmitirle fuerza. Nahuel la esperaba al final del altar, con su porte erguido y solemne. Llevaba un traje oscuro sencillo, pero sobre sus hombros reposaba un manto apache, símbolo de su pueblo. Su rostro, siempre serio, estaba suavizado por una emoción contenida que se reflejaba en sus ojos oscuros. El silencio se hizo cuando ella comenzó a caminar hacia él. Cada paso resonaba en la tierra, como si el mismo suelo reconociera la importancia del momento. Los murmullos del pueblo se apagaron. Incluso los niños se quedaron quietos, observando con curiosidad. El anciano curandero apache levantó la voz con solemnidad. Hoy, dos caminos que fueron separados por el orgullo y la mentira vuelven a unirse bajo el sol. Que la tierra bendiga su unión, que el viento lleve lejos las sombras del pasado, y que el fuego de este altar mantenga su amor vivo hasta el final de los días. Nahuel e Isela se miraron a los ojos, y por un instante todos los años de distancia desaparecieron. No había soledad, ni burlas, ni heridas que pudieran interponerse. Solo quedaban ellos, completos en la mirada del otro. El anciano colocó una cinta de cuero trenzado sobre sus manos unidas, símbolo del lazo indestructible. Lo que una vez fue motivo de burla, hoy es fuerza. Lo que el tiempo quiso separar hoy, se convierte en destino. Isela habló primero, con la voz temblorosa pero clara. Esperé 15 años para este momento. Soporté el silencio y las risas, pero nunca dejé de creer en ti, Nahuel. Hoy dejo atrás la solterona que todos veían para convertirme en la mujer que siempre fui contigo. Él respondió con una emoción contenida que hizo vibrar su voz. Fui un cobarde al dejar que el orgullo me separara de ti, pero aprendí que el amor verdadero no desaparece, aunque lo intenten enterrar. Hoy prometo que nunca más te dejaré sola.
El anciano asintió y levantó las manos. Entonces, por la tierra que pisan y el cielo que los cubre, están unidos. Un aplauso estalló entre la multitud. Algunos lloraban, otros sonreían, y hasta los más escépticos no pudieron evitar sentir un nudo en la garganta. Mateo, con los ojos brillantes, fue el primero en acercarse. Se inclinó hacia ellos con respeto. Gracias por mostrarme que uno puede elegir la verdad, aunque duela. Isela le acarició la mejilla con ternura, como lo haría una madre. Tu valentía también nos trajo hasta aquí. El sheriff Wade, presente entre la multitud, se quitó el sombrero en señal de respeto. Lo que hicieron fue más que defender un rancho. Defendieron la dignidad de todos los que alguna vez fuimos silenciados por miedo. Los días que siguieron estuvieron marcados por cambios visibles en el pueblo. La caída de Ramiro liberó a muchos de la sombra de la codicia. El ferrocarril, al recibir la denuncia en Denver, se vio obligado a negociar de manera justa, sin violencia ni amenazas. Por primera vez en mucho tiempo, los campesinos y comerciantes sintieron que sus voces tenían peso. El rancho de Nahuel e Isela se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza. Las mujeres del pueblo, que antes miraban a Isela con burla o compasión, comenzaron a visitarla para pedirle consejos o simplemente compartir un café. Los hombres, que antes despreciaban a Nahuel por su sangre apache, lo buscaban para aprender cómo mantener el ganado o cuidar la tierra. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Nahuel e Isela se sentaron juntos en el porche. El aire fresco traía consigo el canto de los grillos y el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Él rodeó sus hombros con un brazo, y ella apoyó la cabeza en su pecho. ¿Recuerdas la noche en que te dejaron en mi puerta?, preguntó Nahuel en voz baja. Isela sonrió con ternura. Recuerdo que sentí que, después de 15 años, el destino finalmente me estaba devolviendo lo que me arrebató. Él besó su frente suavemente. Esa burla fue su mayor error, porque lo que quisieron usar para destruirnos se convirtió en el regalo más grande de nuestras vidas. Ella cerró los ojos, disfrutando de la calma, y el silencio se llenó con la certeza de que habían llegado, por fin, al lugar que les pertenecía. El valle se sumió en la tranquilidad de la noche, pero ya no era un silencio cargado de amenaza, sino de paz. Los murmullos del pueblo, las risas de los niños, el futuro que se abría ante ellos, todo era testimonio de que lo que comenzó como humillación terminó como una victoria. Y así, bajo el cielo estrellado, Nahuel e Isela iniciaron su nueva vida. No como víctimas de la burla, sino como los dueños de un amor que había resistido el tiempo, el odio y la mentira. Un amor que, en su sencillez y fuerza, se convirtió en leyenda del valle. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.